El gigante de acero. El USS Indianapolis zarpa hacia la historia. Este majestuoso crucero, conocido por su poder y velocidad, se preparaba para una misión que quedaría grabada en los anales de la historia naval. Julio de 1945. El mundo estaba en un punto crítico, con la Segunda Guerra Mundial llegando a su clímax. Las naciones estaban exhaustas, pero la lucha continuaba con una intensidad feroz. El mundo en guerra contenía el aliento. Las noticias de las batallas y los avances militares mantenían a todos en vilo, esperando el desenlace de este conflicto global. En el Pacífico, la tensión se sentía en el aire. Las fuerzas aliadas y japonesas se enfrentaban en una serie de batallas decisivas que determinarían el futuro de la región. El USS Indianapolis, un imponente crucero de la Armada de los Estados Unidos, surcaba las olas. Con su casco de acero y su tripulación experimentada, era una fuerza a tener en cuenta en el vasto océano. Su misión, llevar un cargamento secreto a la base aérea de Tinian. Este cargamento no era cualquier carga, era algo que podría cambiar el curso de la guerra. Un cargamento que cambiaría el rumbo de la historia, partes de la bomba atómica que se lanzaría sobre Hiroshima. Este dispositivo, conocido como Little Boy, tenía el poder de una destrucción inimaginable. La tripulación, llena de valentía y orgullo, cumplía con su deber. Cada marinero sabía la importancia de su misión, aunque pocos conocían los detalles exactos de lo que transportaban. No sabían que el destino les tenía preparada una sorpresa terrible. Mientras navegaban por el vasto océano, una amenaza invisible acechaba bajo las olas. Un encuentro con la muerte en las profundidades del océano. Un submarino japonés, el I-58, estaba al acecho, listo para atacar. El Indianapolis navegaba hacia su destino, sin imaginar el peligro que acechaba bajo las olas. La tripulación, ajena a la amenaza, continuaba con sus tareas diarias, confiando en la seguridad de su poderoso crucero. Pero en la noche del 30 de julio de 1945, el destino cambió drásticamente. Dos torpedos lanzados por el I-58 impactaron en el USS Indianapolis, causando una explosión devastadora. El barco se hundió rápidamente y más de 800 hombres se encontraron luchando por sus vidas en el agua. Sin embargo, su lucha apenas comenzaba. Durante los siguientes días, los sobrevivientes enfrentaron el hambre, la deshidratación y los ataques de tiburones. La espera del rescate se convirtió en una prueba de resistencia y desesperación. Finalmente, después de casi 5 días en el agua, los sobrevivientes fueron rescatados. De los 1,196 tripulantes a bordo, solo 316 sobrevivieron. La tragedia del USS Indianapolis se convirtió en una de las historias más conmovedoras y heroicas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, el legado del USS Indianapolis y su valiente tripulación perdura. Su sacrificio y valentía son recordados como un testimonio del costo de la guerra y la resiliencia del espíritu humano. Oscuridad en el Pacífico. Un ataque repentino. Un destino cruel. La vastedad del océano se extendía bajo un manto de estrellas. Una calma engañosa que ocultaba el peligro inminente. La noche del 30 de julio. Una fecha que quedaría grabada en la memoria de todos los que vivieron esa fatídica noche. A las 23 o'clock horas, el cielo nocturno estaba despejado. Las estrellas brillaban con intensidad, ajenas al horror que estaba a punto de desatarse. Calma en el mar. Las aguas tranquilas reflejaban la luz de la luna, creando una escena de serenidad. De repente, explosiones que retumban en la noche. La paz fue destrozada por el estruendo de los torpedos, iluminando la oscuridad con destellos de destrucción. 2 torpedos del submarino japonés I-58 golpearon al Indianapolis. El ataque fue preciso y letal, una emboscada que dejó al barco sin posibilidad de defensa. El barco se sacudió violentamente. La estructura de acero crujió bajo el impacto, y el agua comenzó a inundar los compartimentos inferiores. El caos se apoderó de la cubierta. Marineros corriendo de un lado a otro, tratando de salvarse y de ayudar a sus compañeros. Las órdenes se mezclaban con los gritos, creando una cacofonía de desesperación. Gritos de dolor se mezclaban con el sonido de las alarmas. La confusión reinaba mientras el barco se inclinaba peligrosamente, acercándose a su destino final. En menos de 12 minutos, el gigante de acero se hundió en el océano.
La rapidez del hundimiento dejó a muchos sin tiempo para reaccionar, atrapados en una trampa mortal. De los 1.196 hombres a bordo, 300 se fueron con él. Sus vidas se extinguieron en un instante, arrastrados por el peso del barco que se hundía. Los 896 restantes quedaron a la deriva, en medio del inmenso e implacable Océano Pacífico. La oscuridad y el frío del agua se convirtieron en sus nuevos enemigos, mientras luchaban por mantenerse a flote. Comenzaba así una lucha desesperada por sobrevivir. Sin comida, sin agua potable, y con la amenaza constante de los tiburones, los supervivientes enfrentaban una prueba de resistencia y voluntad. La esperanza de rescate se desvanecía con cada hora que pasaba, y la lucha por la vida se volvía cada vez más feroz. Lucha bajo el sol abrasador. Los náufragos se aferran a la esperanza. Aferrados a balsas improvisadas, los supervivientes enfrentaron un infierno. El sol quemaba sus pieles. La sed los atormentaba. El hambre los debilitaba. Las heridas se infectaban. Las alucinaciones los confundían. Los tiburones, atraídos por la sangre, acechaban sin descanso. Arrebataban vidas con una rapidez aterradora. El miedo se convertía en pánico. La esperanza se desvanecía con cada amanecer. Voces del abismo. Recuerdos imborrables de aquellos que desafiaron al mar. Vi hombres perder la razón, recordaba Edgar Harrell, uno de los pocos que sobrevivieron. Otros se dejaban llevar por el pánico y se lanzaban al mar, buscando escapar de los tiburones, solo para encontrar una muerte más rápida, contaba Lowell Dean Cox, otro superviviente. El agua estaba llena de cadáveres. Los tiburones los rodeaban, arrancando pedazos de carne. Era una escena horrible. Sus palabras, llenas de dolor, revelan la magnitud de la tragedia. Sed insaciable, delirios y muerte. El enemigo invisible se cobra su precio. Los días se convertían en noches eternas. La sed se volvió insoportable. Algunos, desesperados, bebieron agua de mar. Un error fatal. Las alucinaciones se apoderaron de ellos. Veían barcos en el horizonte, oasis en medio del desierto azul. Pero todo era una ilusión. La muerte, lenta y dolorosa, se cobraba más víctimas con cada hora que pasaba. Los sobrevivientes se aferraban a la vida, pero la esperanza se desvanecía con cada compañero perdido. Un resplandor en el horizonte, el rescate milagroso y el regreso a la vida. En medio de la vastedad del océano, donde la esperanza parecía haberse desvanecido, un milagro comenzó a gestarse. Al cuarto día, un rayo de esperanza. La luz del amanecer trajo consigo una promesa de salvación. Un destello de vida en medio de la desesperación. Un avión que patrullaba el área vio por casualidad a los náufragos. Los pilotos, con ojos agudos y corazones compasivos, divisaron las figuras diminutas en el vasto azul. La noticia del rescate se extendió rápidamente. Las ondas de radio vibraron con la urgencia del mensaje, llevando la buena nueva a todos los rincones. Barcos y aviones acudieron al rescate. Una flota de esperanza se desplegó, surcando las aguas con determinación, dispuestos a salvar a los valientes que habían resistido. De los 896 hombres que cayeron al mar, solo 317 sobrevivieron. Cada uno de ellos, un testimonio viviente de la resistencia humana, marcados para siempre por la tragedia. Sus rostros, reflejos de un sufrimiento indescriptible, llevaban las cicatrices de una batalla interna que apenas comenzaba. Su odisea, sin embargo, no había terminado. Aunque sus cuerpos fueron rescatados, sus almas seguían atrapadas en el tormento de aquellos días interminables. Enfrentarían años de pesadillas, de recuerdos dolorosos, de la culpa de haber sobrevivido. Cada noche, los fantasmas del pasado regresarían, recordándoles la fragilidad de la vida y la fortaleza del espíritu humano. La lucha por la supervivencia no terminó con el rescate. Apenas comenzaba una nueva batalla, una batalla por encontrar la paz interior y reconciliarse con el pasado. Héroes olvidados, historias inmortales, el legado del USS Indianapolis. La historia del USS Indianapolis nos recuerda el costo humano de la guerra, de la fragilidad de la vida, del coraje y la resistencia del espíritu humano. Es un llamado a recordar a los héroes anónimos, a aquellos que lo dieron todo por su país. Su historia no debe ser olvidada. Un llamado a la memoria. Honrando a los caídos, recordando su sacrificio. Comparte esta historia.
Mantén viva la memoria de los que perecieron en el Indianápolis. Honra a los sobrevivientes que cargaron con el peso de la tragedia. Recuerda su sacrificio. ¿Te unirás a nosotros para mantener viva su historia? Suscríbete a nuestro canal y danos un me gusta para más historias como esta. ¿Qué te ha parecido la historia del USS Indianapolis? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.